Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es continuar profundizando en los distintos tipos de gráficos estadísticos que tenemos y en esta ocasión le toca el turno al famoso gráfico de barras, ¿ya? Que es uno de los gráficos clásicos que nosotros utilizamos, ¿verdad? En estadística para describir tanto muestras cuantitativas como muestras cualitativas, ¿verdad? Básicamente lo que hacen los gráficos de barra es mostrarnos la frecuencia de las clases. Así que la verdad es que son gráficos muy útiles y muy utilizados. Así que aquí vamos a ver cómo crear gráficos. Uy, me faltó la G. Gráficos de barra. Bien. Vamos a trabajar básicamente con dos tipos de gráfico de barra, el gráfico horizontal y el gráfico vertical. ¿Sí? Tenemos dos tipos de gráficos de barra. Ya vamos a revisar. Bien, entonces ahora la pregunta es cómo nosotros podemos crear un gráfico de barra. Esto es una de las cosas que son muy bonitas aquí de Python y es que crear gráficos es realmente sencillo. Gráficos, por ejemplo, como los de barra, que de repente uno podría necesitar más trabajo o pensaría uno que necesita muchas cosas. La verdad es que para graficar un gráfico de barras, básicamente uno lo puede hacer con 3, 4 líneas y con eso está. ¿Te fijas? Entonces, muy interesante. Vamos a partir importando Matplotlib. Matplotlib, pyplot, lo vamos a renombrar como PLT y vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros para crear un gráfico de barras. Bueno, básicamente necesitamos lo mismo que necesitábamos para crear gráficos de línea, que ya lo habíamos visto en el video anterior. Necesitamos tres cosas. Primero, una lista donde guardemos las clases. ¿Ya? Después necesitamos una segunda lista donde guardemos las frecuencias. Y por último, necesitamos utilizar una función para graficar esto. ¿Qué función vamos a utilizar para los gráficos de barra? La función que se utiliza es la función plt.bar. Y aquí ustedes pasan sus clases y sus frecuencias. ¿Se fijan? Y con eso están pero listos, ya están listos para graficar. Y después obviamente hay que mostrarlo con la función show, ¿verdad? Pero eso es muy sencillo. Entonces, así de simple, de esta manera, así, pero así de fácil, ustedes pueden crear un gráfico de barras. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner aquí las clases, ¿verdad? Aquí las frecuencias y después lo vamos a graficar. plt.plot y voy a pasar aquí las clases y las frecuencias. ¿Ok? Y aquí plt.show para que se muestre. Bien, entonces, ¿qué vamos a graficar en este caso? A ver, vamos a hacer aquí un ejemplito. Recuerden que el gráfico de barras se utiliza para variables discretas. ¿Ya? Pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero si son cuantitativas es estrictamente para variables discretas. Si ustedes quieren graficar, por ejemplo, datos continuos, en ese caso es recomendable utilizar otro tipo de gráfica que se llama, que es muy similar, que se llama histograma. ¿Ya? Todavía no lo hemos visto, así que vamos a trabajar particularmente con datos discretos. A ver, ¿qué podríamos, por ejemplo, nosotros intentar modelar acá? Bueno, a lo mejor queremos, no sé, vamos a una empresa y queremos hacer un estudio sobre la cantidad de hijos que tienen algunas personas, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, no sé, a ver, yo podría decir, a ver, ¿cuántas personas tienen cero hijos? A lo mejor yo voy, hago mi estudio y me doy cuenta de que hay tres personas que tienen cero hijos. ¿Se fijan? Oh, estoy rellenando las listas al revés. Este es. Aquí cero personas tienen, o sea, eh, tres personas, más bien dicho, tienen cero hijos, o sea, no tienen hijos. Ya después, no sé, por ejemplo, tenemos seis personas que tienen un hijo. Tenemos, no sé, ocho personas que tienen dos hijos. Después tenemos, no sé, por ejemplo, tres personas que tienen tres hijos. Y por último, una persona que tiene cuatro hijos. Y no sé, por ejemplo, aquí hay dos personas que tienen cinco hijos. Ya, por ejemplo, ahí tenemos algunas frecuencias, ¿no? Entonces aquí las clases corresponden al número de hijos de los funcionarios, ¿verdad? De una empresa y las frecuencias corresponden a la cantidad de personas que tienen ese número de hijos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un gráfico, vamos a hacer correr esto y fíjense cómo nos va a quedar nuestro gráfico. Ahí, a ver, no, aquí tengo un problema. Lo que pasa es que aquí puse plot, que es bar, ahí sí. Me había quedado con el gráfico anterior. Ahora sí, a ver, vamos a hacer correr esto. Ahí sí. Ahora sí, fíjense, tenemos nuestro grafiquito de barras. Entonces, fíjense qué sencillo es hacer un gráfico de barras acá. Miren, esto lo que nos está mostrando es, por un lado, aquí la cantidad de hijos y por otro lado aquí la frecuencia.
¿Te fijas? Entonces yo fácilmente me doy cuenta que la mayoría de personas tiene dos hijos. Ahí estaría la moda, ¿no? Y la menor cantidad de personas tiene solamente, ¿verdad? Cuatro hijos, ¿verdad? Cuatro hijos tiene una sola persona de las que encuestamos. Entonces ahí ya tenemos un gráfico de barras que ya es bastante útil, bastante funcional. ¿Sí? Así de sencillo. Y este es un gráfico de barras vertical, ¿verdad? Vertical, o sea, claro, un gráfico de barras vertical porque las barritas van hacia arriba. ¿Se fijan? Si las barritas fuesen hacia el lado sería horizontal, ¿verdad? Ahí vamos a ver una pequeña modificación después. Bien, aquí entonces ya tenemos nuestro gráfico de barras. Ahora la pregunta es cómo lo empezamos a arreglar, porque así como está, se ve un poquito feo, ¿verdad? Entonces la idea es que esto le podamos dar formato para que ya se empiece a ver un poquito más bonito y lo podamos presentar, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros le podemos modificar? Bueno, una cosa que podríamos hacer es poner títulos primero, ¿verdad? Vamos a poner aquí unos títulos para los ejes. Eso lo hacemos simplemente con plt.title, ¿verdad? Aquí voy a poner como título gráfico de barras. ¿Ya? Voy a poner un título para el eje X. En este caso, el eje X corresponde al número de hijos y el eje Y corresponde a las frecuencias, ¿verdad? plt.ylabel serían las frecuencias. También aquí el título del gráfico lo voy a hacer un poquito más grande con font size. Le voy a dar el tamaño 12 y lo voy a poner en color negrito. Font weight. Y esto lo voy a dejar en negrita, ¿verdad? Estos parámetros ya los hemos estado viendo en los videos anteriores. Hacemos correr esto y observemos. Aquí puse font size, no es font size. Ahí sí, por eso no lo dejaba cargar. A ver ahora. Ahí sí. Fíjense, ahora ya le hemos agregado un par de etiquetas a los ejes, por lo tanto ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Fíjense que ya ese gráfico es un poquito más atractivo y ya explica un poquito más, ¿no? Así yo puedo decir, fíjate, acá tenemos el número de hijos. Entonces yo puedo decir, a ver, ¿cuántas personas tienen tres hijos? Yo miro acá y me doy cuenta de que hay tres personas que tienen tres hijos. ¿Cuántas personas tienen un hijo? Yo reviso acá y hay seis personas que tienen un hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ir jugando de alguna manera con este gráfico. Bien, vamos a agregar algo más, porque así todavía está bonito, ¿verdad? Pero podemos cambiar y agregar un par de cositas más. Vamos a poner, por ejemplo, una grilla, ya con líneas horizontales para que así se pueda distinguir de mejor manera la frecuencia. Entonces, para poner una grilla, recuerden que utilizábamos la función plt.grid. ¿Ya? Sin embargo, si nosotros utilizamos plt.grid, fíjense que se nos va a formar tanto una grilla horizontal como vertical, ¿verdad? Vamos a tener líneas horizontales, que son las que nosotros queremos, pero también vamos a tener líneas verticales. Y si nosotros no las queremos, tenemos que indicar que solo queremos las horizontales. ¿Cómo se hace eso? Con el parámetro axis igual y, ¿verdad? Es decir, solamente queremos las horizontales. Entonces, hago correr esto y ahora sí, fíjense que solamente aparecen las líneas horizontales. Eso ya se ve un poquito mejor. Bien, ya hemos agregado varios parámetros. Nuestro gráfico está quedando mucho más vistoso. Bien, ¿qué otra cosa podría interesarnos cambiar? A ver, a lo mejor queremos cambiar, por ejemplo, el color del gráfico. Fíjate que las barritas están de color azul. A lo mejor yo las quiero de color verde, de color morado, de color azul, de color rojo. ¿De qué color? Bueno, ahí uno puede escoger, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le cambio el color a las barritas? Aquí vamos a plt.bar. Para cambiar el color de las barritas, simplemente usamos el parámetro color y le damos el color, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí las voy a dejar, no, a ver, azul no, puede ser, por ejemplo, un color morado. A ver, vamos a revisar cómo queda ese color. Ya, sí, ahí fíjense, las barritas quedaron de color morado. Podríamos dejarlo a lo mejor de un color azul. A ver, un color azul un poquito más fuerte. Ya, sí, por ahí, fíjense, ya tenemos unas barritas azules, sí, no se ve mal, ¿verdad? Obviamente aquí uno puede cambiar el color. Bien, ¿qué más podría interesarnos agregar en este gráfico? Otra cosa que a lo mejor a nosotros nos gustaría hacer es agregar como aquí una especie de contorno a las barritas, ¿verdad? Para que así se vean mejor diferenciadas. Eso se puede hacer con el parámetro Edge Color. Aquí ponemos Edge Color. En este caso yo les voy a poner un contorno de color negro. Pues puse azul. Ahí sí, de color negro. A ver si hacemos correr esto de nuevo.
Ahí sí, fíjense que ahí se nota un poquito, se dan cuenta que ahora las barritas tienen un contorno, ¿verdad? Ya están como un poquito más diferenciadas, se ve un poquito mejor. Bien, ¿qué más le podríamos agregar a este gráfico para que se vea más bonito? Bueno, otra cosa que es interesante, fíjense que la grilla está por encima de las barritas. Y a lo mejor yo quiero que las grillas, yo quiero que las barritas estén encima, no que la grilla esté encima, porque así se ve un poco raro. ¿Cómo podemos modificar eso? Bueno, con el parámetro sorter, ¿verdad? El famoso parámetro sorter que nos permite superponer objetos. Aquí, en donde grafiqué la barrita, voy a poner sorter igual a 2. A ver, ¿qué sucede si hago eso? Hago correr esto y ahora sí, fíjense que ahora las barritas se ven por encima y eso ya se ve mucho mejor, mucho mejor. ¿Se fijan? Ahí va quedando nuestro gráfico de barras cada vez mejor. Obviamente ustedes pueden hacer lo mismo con otros datos, ¿verdad? Pueden cambiar el color, pueden agregar datos, a lo mejor tienen un gráfico más grande o a lo mejor es más pequeñito, ¿se fijan? Pueden ir agregando y modificando estos parámetros a su gusto. Bien, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, ya que le pusimos un color, recuerden que un parámetro que está muy unido al color es el parámetro alfa. Recuerden que alfa permitía modificar la transparencia, era un valor entre 0 y 1. A lo mejor yo miro estas barritas y así su color es como un azul, pero un azul muy fuerte. Yo creo que sea un azul un poquito más suave. Entonces aquí, donde definí las barritas, voy a poner el parámetro alfa, igual por ejemplo a 0,6. Y eso va a hacer que las barritas sean un poquito más transparentes. A ver, ahí sí, fíjate, ahí tenemos nuestras barritas más transparentes. A lo mejor no tanto, a lo mejor lo voy a dejar, por ejemplo, en 0,8. Ahí se ven como muy transparentes, ¿no? Ya, por ahí sí, fíjense, se ve un poquito mejor, ¿no? Ahí sí, las barritas ya no están tan transparentes y se ve un poquito mejor el gráfico, ¿verdad? ¿Qué más podríamos intentar agregar? Bueno, ya tenemos los parámetros de color, tenemos los parámetros de contorno. A lo mejor nos interesa modificar el ancho de las barras. Eso también es otra cosa importante. A lo mejor yo veo estas barritas y yo digo, ah, están muy gruesas, ¿verdad? Están muy anchas, o a lo mejor yo las quiero más delgaditas. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se puede modificar el ancho de las barras? Bueno, a mí particularmente me gusta dejarlo así, pero por supuesto, si ustedes quieren modificarlas, lo pueden hacer con el parámetro width. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner width igual a 5. A ver, ¿qué pasa si yo pongo width igual a 5? Fíjense lo que va a suceder. Miren, las barras se juntaron todas porque miren que ahora las barritas son muy anchas. ¿Se dan cuenta? Con width ustedes modifican el ancho de sus barras. Yo veo que esas barras están muy anchas, entonces voy a disminuir width. A ver, ¿qué pasa si lo dejo, por ejemplo, en 2? A ver, hago correr esto. Fíjese, siguen estando muy anchas. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 0,5. A ver ahí, ¿cómo nos quedarán ahí? Ah, miren, ahí sí, y fíjense que ya están mucho más delgaditas, ¿no? Así también se ve bastante bien. Ustedes pueden dejarlas más delgaditas o las pueden dejar más gruesas, digamos, más anchitas, como a ustedes les guste, ¿sí? Esto lo van modificando ustedes a su gusto. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, sin el width, porque a mí la verdad es que me gusta cómo está, ¿sí? Y encuentro que el grosor que tienen las barritas es pues, adecuado, por lo tanto lo puedo dejar así. Pero si en algún momento yo quiero hacer las barritas más delgadas, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Ok? Y ya que estamos hablando del grosor de las barritas, también podríamos modificar el grosor de la línea de contorno. Fíjense que nuestras barritas tienen unas líneas de contorno, ¿verdad? Aquí las podemos ver de color negro. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que esas líneas de contorno sean un poquito más gruesas para que se noten más? ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, con el parámetro line width, ¿sí? Pongo line width, voy a poner 1. A ver, ¿qué pasa si yo pongo line width igual a 1? Fíjense lo que va a pasar con el contorno de las barritas. Bueno, quedó igual, ¿verdad? Porque vienen por 1, 1 es por defecto, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo 5? Ah, por ahí ya se nota un poquito más, ¿verdad? Fíjense que ahora el contorno de las barritas ya es mucho más grueso. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden modificar el contorno de sus barritas con line width. Así como está, yo lo encuentro muy exagerado, entonces a lo mejor lo puedo dejar en 2. A ver, en 2, ¿cómo se ven en 2? Ya, ahí fíjese, ya ahí se ve un poquito mejor, resalta un poquito más, pero no es tanto más, se notan un poquito. ¿Sí? Así que yo por lo menos así está bastante bien. ¿Sí?
Entonces, fíjense ya cómo ustedes pueden ir modificando un montón de parámetros para hacer un gráfico de barras que les quede bonito, funcional, y ustedes aquí pueden ir agregando distintas cosas, ¿verdad? En este caso, fíjense que aquí las clases que nosotros escogimos son números, pero las clases también podrían ser valores cualitativos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí yo podría haber puesto perro, gato, pez, tortuga, ¿verdad? No tienen por qué ser necesariamente aquí números. Recuerden que los gráficos de barra se pueden utilizar también con variables cualitativas. Si es para variables cuantitativas, tienen que ser variables discretas, que si es continuo, hay otro gráfico que es parecido, pero no es igual, que se llama histograma, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, de hecho, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer así también. ¿Ok? Bien, entonces a grandes rasgos, de esta manera es como nosotros podemos construir un gráfico de barras. Ahora, este es, como ya había dicho al inicio, un gráfico de barras vertical porque las barritas están hacia arriba. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero que las barritas vayan hacia arriba, sino que quiero que sea un gráfico de barras horizontal, que las barritas vayan hacia el lado? Bueno, eso se puede hacer modificando aquí algo muy sencillo, fíjense acá, donde definimos aquí nuestro gráfico de barras, pusimos plt.bar. Si ustedes ponen plt.bar h, eso inmediatamente va a hacer que su gráfico de barras se ponga horizontal. ¿Se fijan? Esa H es de horizontal. Entonces, si yo ahora, con ese pequeño cambio que hice gráfico, fíjense que ahora nuestro gráfico de barras se volteó y ahora es un gráfico de barras horizontal. ¿Se dan cuenta? Ahora las barritas van hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden escoger si quieren sus barritas verticales o si las quieren horizontales. Usualmente uno usa el gráfico de barras vertical, ¿verdad? Pero también para variar un poco uno puede ponerlas horizontalmente, ¿verdad? No hay ningún problema. Eh, Sin embargo, ahí sí van a tener que tener cuidado porque si ustedes cambian sus barritas horizontales, aquí tienen que tener cuidado con las etiquetas. ¿Sí? Porque aquí las etiquetas no se cambian, ¿verdad? Ustedes tendrían que cambiarlas manualmente, porque esto que está acá es es la cantidad de hijos y esto que está acá es la frecuencia. ¿Ya? Entonces ahí deben hacer una pequeña modificación, ¿sí? Pero en estricto rigor eso es todo. Y otra cosa importante también es que recuerden que cuando teníamos el gráfico de barras vertical, cuando las barritas iban hacia arriba, para modificar el grosor, ¿verdad? De las barritas usábamos el parámetro width. Ya, cuando las barritas están horizontales, así como acá, y ustedes quieren cambiar el grosor de sus barras, ya no usan width, sino que usan el parámetro height. Ya, ahí cambia. O sea, si ahora yo quiero modificar el grosor de estas líneas, a ver, voy a intentar usar width. Por ejemplo, width igual 0.5. A ver, ¿qué va a pasar? Fíjate, acá abajo me sale un pequeño mensajito que dice que para H no tiene como argumento width. Ah, ¿por qué? Porque width es cuando la gráfica de barras es vertical. Si ustedes quieren modificar el grosor de sus barritas, cuando el gráfico es horizontal, no usan width, usan height. Eh, Ahí sí, ¿se fijan? Ahora con este sí ustedes van a poder modificar el grosor de sus barras. Fíjense, ahí sí. ¿Sí? Ahora sí se modifica sin problema. ¿Ya? Entonces, esa es una pequeña característica que ustedes deben tener en cuenta al momento de decidir si su gráfico va a ser horizontal o va a ser vertical. ¿Ya? Eso obviamente va a depender de lo que ustedes quieran construir. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, ¿ya? Y lo voy a dejar vertical, porque a mí me gustan los gráficos verticales. ¿Sí? Entonces lo hago ahí y ahí tenemos el grafiquito vertical. ¿Sí? Pero insisto, ustedes lo podrían dejar horizontal y no habría ningún problema. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, de esa manera ustedes pueden construir un gráfico de barras. Fíjense que este gráfico se ve bastante bonito, lo pueden usar perfectamente, pueden modificar los colores, pueden modificar las etiquetas, los grosores, ¿verdad? Todo para que les quede un gráfico bonito y que después ustedes puedan presentar. No se olviden también que los colores pueden ser hexadecimales. Yo aquí usé un color en inglés, pero ustedes si quieren variar más en colores, pueden usar un color hexadecimal. Busquen una paleta de colores en internet y ahí van a tener, pero muchos, muchos, muchos colores y ustedes buscan el que más les gusta y hacen el cambio, no van a tener problema. La verdad es que es muy, muy útil. ¿Ok? Así que de esta manera es como nosotros podemos generar gráficos de barra para poder utilizarlos posteriormente para analizar una muestra, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.